Para que te hagas una idea, si hacemos una inversión activa, podemos esperar tener una rentabilidad de alrededor del 20% anual. ¿Por qué digo esta rentabilidad? Pues básicamente porque es la rentabilidad que consigue Warren Buffett, uno de los inversores más famosos del mundo. Si ves a alguien que te promete una rentabilidad superior a la rentabilidad que consigue Warren Buffett, ten cuidado, ya que probablemente sea una estafa. Y si ves a alguien que te promete que al empezar a invertir sacarás la misma rentabilidad que Warren Buffett, ¿te está estafando o es que se ha despistado? ¡Me has pillado! Adrián Sáenz es uno de los creadores de contenido de habla hispana más grandes del mundo en el ámbito de las finanzas personales y el emprendimiento. Su canal está repleto de vídeos donde comparte su conocimiento financiero, ideas para generar ingresos desde casa y últimamente ha arrancado una línea de entrevistas con gente súper top que están muy interesantes de escuchar. Y de vez en cuando también ha dado consejos sobre cómo invertir, como en el vídeo que vamos a reaccionar hoy, que se titula Inversión para principiantes. ¿Cómo gano $4.000 al mes invirtiendo? El título promete. Está claro que sabe hacer vídeos y lo hace desde hace un rato, pero ¿sabe de lo que habla? ¿Cómo de buenos son sus consejos sobre cómo gestionar el dinero? Pues yo soy Néstor Navalón, soy asesor financiero titulado y soy consultor financiero para OBB España, donde gestiono una cartera de más de 400 clientes a los que he ayudado a gestionar sus finanzas personales e invertir su dinero con sentido común para tener más tranquilidad en lo económico. Y en el vídeo de hoy reacciono a los consejos de inversión para principiantes de Adrián Sáenz. Que por cierto, tiene un apellido que parece así facilito, pero es mega complicado de pronunciar. ¿Empezamos? En este vídeo te voy a explicar cómo invertir si eres principiante, y todo esto basado en mi experiencia y cómo hago yo para ganar $4.000 todos los meses gracias a la inversión. Interesante. Lo primero que tenemos que entender es que constantemente todos los gobiernos del mundo están imprimiendo dinero, y esto lo que genera es la famosa inflación. Cuanto más dinero imprimen, menos valor tiene nuestro dinero, así que si nosotros no invertimos, cada día que pasa nuestro dinero tiene menos valor. Imagínate que tienes 1.000 euros ahorrados en el banco o en tu casa. Dentro de 10 años vas a seguir teniendo 1.000 euros, pero lo que va a ocurrir es que como han imprimido tantos euros, esos 1.000 euros van a tener menos poder adquisitivo y vas a poder comprar menos cosas que las que puedes comprar a día de hoy. Entonces, si nosotros no invertimos, sí que estamos invirtiendo en nuestra divisa. Si nosotros tenemos euros, estamos invirtiendo en euros. Si tenemos dólares, estamos invirtiendo en dólares o en la divisa que sea. Y cuando invertimos en una divisa, lo que suele ocurrir es que nuestro poder adquisitivo va cayendo todos los días. Y es por ello que es tan importante invertir. Efectivamente, gracias Adrián. Efectivamente, hoy en día, por desgracia, ojalá no fuera así, pero lo quieras o no, ya estás invirtiendo. Y como ya estás invirtiendo, más te vale aprender a invertir un poquito más, ¿no? Para invertir mejor y que tu dinero, como dice Adrián, no se devalúe a largo plazo. Porque el tipo de activo en el que solemos tener nuestros ahorros, que suelen ser pues, los billetitos de euros o nuestras cuentas corrientes, sí, mantiene cierta estabilidad de valor en el corto plazo, pero a largo plazo se devalúa a un ritmo que es preocupantemente alto. Así que ya estás invirtiendo, más te vale, puestos a invertir, hacerlo bien. Genial. Una de las cosas más complejas a la hora de invertir es que existen un montón de activos distintos. Existen las acciones, las criptomonedas, el real estate, los bonos, los relojes, el oro. ¿Qué rayos haces aquí, Fred? Existen un montón de activos y no sabemos exactamente en qué debemos invertir. En mi opinión, el activo más interesante si eres principiante es sin duda la inversión en bolsa. ¿Por qué digo esto? Pues por varios motivos. El primero es que puedes empezar sin mucho dinero, puedes empezar a invertir en bolsa con 50 euros o 50 dólares. Lo segundo es que lo puedes hacer todo únicamente con un móvil, ni siquiera te hace falta un ordenador. Y lo tercero es que la bolsa ha demostrado ser uno de los activos más rentables a largo plazo. Efectivamente, este gráfico que nos está compartiendo aquí es el famoso gráfico de Jeremy Siegel, que creo que salió en el 1994 en su libro Stocks for the Long Run, y analiza, lo tenéis en más detalle en mis libros, no tengo libro, lo tenéis en más detalle en mi vídeo sobre cómo invertir desde cero, donde tengo la versión más actualizada de este gráfico, que es de la 6ª edición del libro, donde incluye el rendimiento de estos activos hasta el 2022, que igual mi editor, si es simpático, os lo pone por aquí y lo rescata de ese vídeo.
En fin, lo que se ve en ese gráfico es que efectivamente se revaloriza el mercado a largo plazo, la inversión en los mercados financieros, en este caso el estadounidense, genera mayor rendimiento a largo plazo que todos los usos alternativos analizados en este gráfico, y muy especialmente mucho más que el dólar en sí mismo, que la divisa que ha ido perdiendo paulatinamente valor. Y este gráfico, lo potente que tiene es que analiza los últimos 200 años de historia. Es el gráfico más famoso, diría yo, del mundo de la inversión. A la hora de invertir en bolsa tenemos dos formas de hacerlo. Tenemos la inversión activa y tenemos la inversión pasiva. La inversión activa es cuando nosotros vamos a tener que estar haciendo cosas activamente para ganar dinero con la inversión, como por ejemplo el trading. El trading es inversión activa, ya que vamos a tener que estar delante de los gráficos, mirando cuándo comprar, cuándo vender, y eso es algo que requiere de nuestro tiempo. A ver, a mí no me gusta esta clasificación de inversión activa y supongo que le llamará la segunda inversión pasiva. Como hemos comentado antes, ¿cómo lo veo yo? Como hemos comentado antes, como tú ya estás invirtiendo, como tú cuando ahorras y tienes el dinero en euros, en realidad ya estás invirtiendo, a mí me gusta llamarle eso simplemente ahorrar. Y cuando ahorras a largo plazo, conviene que el dinero no lo dejes en ese activo que son los euros, que se va a devaluar, sino que busques otros activos que puedan mantener mejor o incluso incrementar el poder adquisitivo de tu ahorro, como por ejemplo los mercados financieros, lo que decía antes Adrián. Pero a escoger bien el activo financiero donde tú mantienes tu ahorro pero sin mucha más preocupación, yo se lo llamo simplemente ahorrar. Ahorrar mejor o ahorrar peor, pero ahorrar. Para mí esta inversión activa de la que él habla es lo que yo le llamo simplemente invertir. Es decir, que no tengas una estrategia financiera que ya está en marcha y que no requiere seguimiento prácticamente por tu parte, sino que te dediques tú específicamente a ir escogiendo una cartera de inversión, ir a, por ejemplo, invertir en inmobiliaria mirando las casas, etcétera, etcétera, a escoger tú tus propias acciones y este tipo de cosas que requieren que te sientes delante del ordenador a mirar cosas. El trading en sí es que ni siquiera lo considero invertir. A mí no me gusta nada el trading, ya os lo he dicho muchas veces. Creo que las pocas personas que ganan dinero de forma consistente en el trading, o es que son muy buenos y hacen algo que no saben explicar, o es que ganan dinero porque te venden un curso sobre cómo ganar dinero en trading. Y por otra parte tenemos la inversión pasiva, que es todo lo contrario. Es cuando únicamente compramos un activo y nos olvidamos durante 5, 10 años hasta que decidamos venderlo, y ahí es cuando vamos a estar ganando dinero. Ok, y esto se parece mucho más a lo que yo llamo simplemente escoger bien dónde metes tu dinero para ahorrar en el corto, medio, largo plazo. Y esto de los 5 años, pues bueno, si tu objetivo está 5 años, serán 5 años, y si son 30, pues serán 30. Para mí lo más interesante, especialmente si eres principiante, es centrarte en la inversión pasiva, ya que lo más inteligente, en mi opinión, es centrarte en tu trabajo, en ganar dinero gracias a tu trabajo, y ese dinero, en vez de simplemente ahorrarlo, lo vamos a invertir de forma pasiva para que este dinero esté trabajando por nosotros y que nos esté haciendo ganar dinero constantemente. Mientras que si nosotros nos centramos en la inversión activa, lo que estamos haciendo es crearnos un nuevo trabajo que nos va a requerir de un montón de tiempo, y al menos en mi caso es algo que no quiero. Efectivamente, y además, cuando tú te dedicas a intentar rentabilizar tu patrimonio de forma activa, escogiendo tú, etcétera, etcétera, lo que va a pasar, lo que vas a ver es que tú puedes ser muy bueno en eso. Hay gente que realmente tiene mucho talento para muchas cosas distintas, pero imagínate que eres tan talentoso que consigues sacar un 50% de rendimiento. Ok, si tú dispones de 1.500 euros para invertir, por mucho 50% de rendimiento que le saques, vas a ganar 750 euros ese año. Por mucho talento que tengas, te habría salido mejor ir a trabajar a McDonald's, que hubieses ganado 20.000. Entonces, a corto plazo, la mejor forma de ganar dinero, y esto lo repito muchísimo, es currando. Currar es la mejor forma de ganar dinero a corto plazo, pero es importante que desde el inicio te acostumbres a hacer un buen uso del ahorro que generes, y eso significa, en ocasiones, invertirlos para los objetivos que tengas más alejados en el tiempo a más largo plazo. Muy bien, Adrián. De momento, muy bien. A few moments later. Hablemos ahora de rentabilidades, ya que obviamente no vamos a conseguir la misma rentabilidad si invertimos de forma activa todo el día delante del ordenador mirando las gráficas, que si invertimos de forma pasiva, que lo único que hacemos es comprar y olvidarnos. Para que te hagas una idea, si hacemos una inversión activa, podemos esperar tener una rentabilidad de alrededor del 20% anual. ¿Por qué digo esta rentabilidad? Pues básicamente porque es la rentabilidad que consigue Warren Buffett, uno de los inversores más famosos del mundo. Perdóname la cara, pero es que esto me ha hecho mucha gracia. A ver, esto es como si le dices a alguien que no tiene idea de fútbol que si se pone de repente a jugar a fútbol va a tener la calidad de Leo Messi. Warren Buffett es considerado por muchos el mejor inversor de todos los tiempos. O sea que ya me explicará Adrián
cómo tú, poniéndote a invertir, la rentabilidad que vas a generar va a ser más o menos la misma que Warren Buffett. ¿Veis que no tiene sentido? Por eso me hace gracia, ¿vale? No es que sea un borde. Perdóname, Adrián. Así, lo que es realista esperar, por tanto, no es ese 20%, lo que es realista esperar si te pones a gestionar tú mismo la cartera es sudor, lágrimas, probablemente pérdidas inicialmente, probablemente después empieces a entender cómo funciona el tema y consigas sacar rendimiento, aunque probablemente inferior al mercado, y a la larga, después de mucho esfuerzo, estudio, inversión en aprendizaje, probablemente consigas sacar un rendimiento algo superior al mercado cuando tengas un año bueno. Eso es lo que puedes esperar. Si ves a alguien que te promete una rentabilidad superior a la rentabilidad que consigue Warren Buffett, ten cuidado ya que probablemente sea una estafa. Y si ves a alguien que te promete que al empezar a invertir sacarás la misma rentabilidad que Warren Buffett, ¿te está estafando o es que se ha despistado? Voy a decir que se ha despistado. Esto de grabar vídeos para YouTube es complicado, ¿vale? Y a veces hay mucho repipi como yo o como alguno que está viendo este vídeo ahora mismo y que me comentará algo parecido, que no tiene ninguna piedad. Entonces vamos a ser piadosos con Adrián, se ha despistado, probablemente no saques la rentabilidad de Warren Buffett, pero no creo que te esté intentando estafar. Y por otra parte, si nosotros invertimos de forma pasiva, la rentabilidad que podemos esperar es un 10% de rentabilidad anual. A ver, en ese mismo gráfico que Adrián ha compartido, que sale en los últimos 200 años de historia, diría, lo digo de memoria, que la rentabilidad real, es decir, descontando la inflación, es del 6,8%. Y como la inflación es de un 1,4, si no recuerdo mal, estamos hablando de un 8,2% de rendimiento promedio en los últimos 200 años. Ese 10% me parece un pelín optimista. A la hora de invertir en bolsa tenemos tres formas distintas de hacerlo. La primera forma es únicamente invirtiendo en acciones individuales. Por ejemplo, voy a invertir en McDonald's, en Starbucks, en Tesla o en la acción que yo quiera. Esta es una forma de invertir que sin duda es interesante, pero tiene muchísimo riesgo, ya que si invertimos, imagínate, todo nuestro dinero en Tesla y mañana sale una polémica con Elon Musk, igual la acción de Tesla cae un 80% y perdemos casi todo nuestro dinero. Editor, ¿este gráfico qué? Yo también quiero que salga Elon Musk ahí con ojos de láser en mis vídeos, ¿eh? Editor, ponte las pilas. Por otra parte tenemos los fondos de inversión gestionados. Esto es bastante sencillo de entender. Cuando nosotros invertimos en un fondo de inversión, esto lo suelen ofrecer los bancos, nosotros vamos a invertir nuestro dinero ahí y va a haber una persona que va a gestionar tanto nuestro dinero como el dinero de todas las personas que han invertido en ese fondo de inversión. Entonces, esta persona o este grupo de personas lo que van a hacer va a ser comprar y vender acciones con el objetivo de acabar ganando dinero. Y por otra parte tenemos los fondos indexados, que los fondos indexados son como un fondo de inversión, pero lo que ocurre es que no lo va a gestionar ninguna persona. Lo único que van a hacer es que se van a indexar a un índice. Esto vamos a explicarlo de forma sencilla. Existen un montón de índices en la bolsa y un índice no es más que un grupo de empresas. Por ejemplo, en España tenemos el IBEX 35 y es una lista de las 35 empresas más grandes de España. En Estados Unidos tienen el S&P 500 y es una lista de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, pero existe... Editor... ¡No molestes! en un montón de índices distintos. Así que cuando nosotros vamos a invertir en un fondo indexado, lo que vamos a hacer es que vamos a replicar todas estas empresas. Si invertimos en un fondo indexado al S&P 500, vamos a estar invirtiendo en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, al igual que si invertimos en el IBEX 35, vamos a estar invirtiendo en las 35 empresas más grandes de España. Me gusta cómo en este gráfico el IBEX 35 no crece tanto como el S&P 500. De hecho, incluso lo ha puesto muy bien el IBEX 35. Genial. Sí, esos tres tipos de activos en general son los que te permiten acceder a la bolsa, a los mercados financieros. Y evidentemente, supongo que lo dirá ahora Adrián, la mejor forma de acceder para no tener que estar todo el día mirando una pantalla es vía fondos de inversión. Sean fondos de inversión que ha llamado él gestionada, creo, fondos de inversión activa de toda la vida, donde hay un equipo gestionando el dinero, como fondos de inversión pasiva, donde no hay ese equipo, sino que se replica un índice. Probablemente la mejor opción sea una combinación de ambas, en mi opinión. Lo que ocurre es que históricamente se ha demostrado que invertir en un fondo indexado es más interesante que invertir en un fondo gestionado por una persona o por un grupo de personas. Esto de históricamente se ha demostrado tiene un problema, y es que la historia por sí misma, lo que haya pasado en el pasado por sí mismo, no tiene, sí que tiene potencial explicativo, pero no
demuestra que algo sea de una forma concreta. Hay que acompañarlo de una teoría. Y yo aquí tengo una teoría sobre lo que está pasando últimamente con la gestión activa respecto a la gestión pasiva. Antes de compartirla con vosotros, tened claro que yo me gano la vida vendiendo productos de ahorro e inversión, entre ellos fondos de inversión, y que además yo no le cobro a mis clientes por hora en mis sesiones, sino que yo cobro de lo que me pagan las compañías. Y por eso precisamente yo no suelo recomendar fondos de gestión pasiva, porque las comisiones de esos fondos suelen ser más bajas y por tanto si yo tengo que comer ahí me muero de hambre. Y por tanto yo tengo un sesgo a recomendar o a querer ver quizá con mejores ojos la gestión activa. Y eso puede influir en lo que os voy a compartir. Os aviso. Pero de todas formas yo creo que hay una explicación por la cual la gestión pasiva en los últimos años ha batido en general a la gestión activa. Y es la siguiente. Creo que no somos conscientes de lo mucho que se ha desarrollado el mundo de la inversión, la accesibilidad que tiene ahora el mundo de la inversión con respecto a hace unos años. Por ejemplo, en España, hace 30 años, si tú querías invertir, creo que no era ni siquiera viable invertir a través de fondos de inversión, sino que tenías que ir al banco a comprar directamente acciones tú y te cobraban unas comisiones brutales por esas operaciones. Es decir, que los mercados financieros eran mucho menos accesibles de lo que son hoy en día, porque tenemos un sinfín de aplicaciones donde podemos invertir prácticamente en cualquier activo que nos dé la gana. Y esto es así también para la gestión pasiva. La gestión pasiva ni siquiera existía hasta el año 1970, cuando la inventó, no me acuerdo cómo se llama, el directivo, el jefe principal de la empresa Vanguard, que fue pionera en este sentido, en sacar fondos de gestión pasiva, fondos que replicasen índices. Antes ni siquiera existía esta mentalidad de inversión. Como es una mentalidad de inversión que replica el mercado con unos costes muy baratos, es una mentalidad de inversión que está trayendo muchísimo capital desde hace 40 años. Pero imaginaos una cosa, os pongo un paralelismo. Imaginaos que existe una empresa llamada Coca-Cola. Y esa empresa llamada Coca-Cola se dedica pues a eso, las bebidas, bueno, ya sabéis a qué se dedica Coca-Cola. Y de repente aparece un competidor que se llama Pepsi, que pone a vender bebidas más baratas y que son de una calidad muy parecida. Pues si realmente Pepsi es mucho más barata que Coca-Cola, lo que va a pasar es que toda la inversión en la empresa Coca-Cola, o una parte muy grande, se va a ir hacia Pepsi. Y cuando eso pasa, lo que pasa es que el valor en bolsa de Coca-Cola se disminuye porque el valor en Pepsi aumenta, ese capital migra de un lado hacia otro. Pues bien, hace muy poquito, hace cosa de 1 año y medio, 2 años, por primera vez en la historia hay más volumen de capital gestionado en gestión pasiva que en gestión activa en Estados Unidos. Esto es un desplazamiento de capital brutal hacia esa filosofía de inversión que evidentemente revaloriza esa filosofía de inversión. Pero que eso sea así no significa necesariamente que se vaya a mantener en el futuro esta tendencia. Es decir, que en los últimos 40 años ha habido un sesgo razonable hacia la gestión pasiva que ha hecho que sea relativamente sencillo obtener rendimientos con esta metodología de inversión. Y ha ido en perjuicio de la gestión activa. Pero cuidado, porque la gestión pasiva solo puede existir porque existen gestores activos que deciden hacia dónde llevar el capital en cada momento, porque la gestión pasiva está ciega, replica un índice y punto. Preguntémonos, ¿de dónde sale ese índice? Ese índice sale de todos los gestores activos que deciden en qué empresas vale la pena invertir y en cuáles no. Una no puede vivir sin la otra. Y aunque en el nacimiento de la gestión pasiva evidentemente esta ha tenido una ventaja competitiva muy grande con respecto a la activa, esto no tiene por qué mantenerse así en el futuro. Así que en mi opinión, no hay que escoger una o la otra, sino que si se quiere tener esa tranquilidad de resultados, hay que incorporar ambas a vuestra cartera de inversión. ¿Tiene sentido? Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Hace ya unos años, Warren Buffett hizo una apuesta con un fondo de gestión tradicional, un fondo gestionado por personas, y básicamente se apostaron $1 millón. Warren Buffett dijo que el S&P 500, invertir en un fondo indexado al S&P 500, iba a conseguir una mayor rentabilidad del 2008 al 2018, mientras que esta empresa de fondos tradicionales decían que ellos iban a conseguir una mayor rentabilidad del 2008 al 2018. Y en 2018 Warren Buffett ganó la apuesta y ganó $1 millón. Editor, ponme ahí el de Wall Street, el del logo de Wall Street haciendo así. Here I come. Fijaos en un detallito de esta imagen que está saliendo por pantalla. Aquí no pone fondo de inversión, pone fondo de cobertura. Y esto es un matiz que yo creo que a Adrián se le ha pasado. Un fondo de cobertura no es un fondo de inversión tradicional, es un tipo de fondo de inversión que en inglés se llama, igual os suenan por este término, hedge funds. Vaya pronunciación. Hedge funds. Los hedge funds, los fondos de cobertura, son un tipo de fondo en el que le das al gestor, a la persona que te lo gestora o el equipo, muchísima más libertad para hacer con tu dinero prácticamente lo que les dé la gana.
En un fondo de inversión tradicional, ellos están limitados a invertir tu dinero en acciones de empresas o en el tipo de activo que les hayas establecido en el contrato, básicamente. Pero en un hedge fund pueden invertir en todo tipo de derivados, instrumentos súper complicados que mejor no explico aquí porque nos va a dar un soponcio. La cuestión es que estos fondos se pusieron muy de moda, yo diría en la década de los 2000, porque aseguraban que podrían rentabilizar el ahorro sin importar el momento del ciclo económico, ¿no? Que en momentos de caída, utilizando este tipo de instrumentos, también podían obtener grandes rendimientos. Si queréis ver la historia del más famoso de estos fondos que estuvo a punto de hacer quebrar la economía estadounidense, buscad la historia del Long Term Capital Management, que fue el fondo más famoso y que provocó, si no recuerdo mal, la crisis del 2002, no sé, lo tengo un poco oxidado esta parte de la historia, pero el Long Term Capital Management tenéis la historia de estos fondos de cobertura. Estos fondos de cobertura es una cosa muy distinta a un fondo de inversión, que lo que se dedica es a seleccionar acciones sin más. En este tipo de vehículos, en los fondos de cobertura, que se supere o no un mercado, o que se saque rendimiento no a largo plazo, no depende de la evolución del mercado, depende de la habilidad y el talento de esos gestores que hacen de todo con tu dinero. Así que muchísimo cuidado. Y si queréis una prueba de que es muy posible batir al mercado con un fondo de inversión activa, mirad al propio Warren Buffett. Él no tiene exactamente un fondo de inversión, pero bueno, tiene una empresa, Berkshire Hathaway, que se dedica a comprar acciones de otras empresas, es como una especie de sociedad de inversión. Y esa sociedad de inversión, que es una especie de fondo de inversión, bate al mercado por una animalada de rendimiento desde hace una animalada de años. Así que Warren Buffett es precisamente la mejor prueba de que sí que es posible batir al mercado con gestión activa. Así que cuidado con citarle para justificar que la gestión pasiva mola. Para que os hagáis una idea de la rentabilidad que se puede conseguir invirtiendo en un fondo indexado al S&P 500, estamos hablando de que el S&P 500 ha conseguido una rentabilidad histórica de alrededor del 10% anual. De nuevo, esa rentabilidad más que un 10% es un 8,2%, según la gráfica que él mismo nos ha compartido antes, que tiene la evidencia histórica desde hace más tiempo. Obviamente hay que entender que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Bien, o sea, esta frase es que me pone muy nervioso. Es cierta, esta frase es cierta, pero es que es tan obvia que a mí me pone nervioso que se diga. A mí me gusta mucho más decir que la historia no se repite, pero rima. Y con eso me refiero a que sí, que algo haya sacado un rendimiento en el pasado no significa que vaya a sacar el mismo rendimiento en el futuro, pero hombre, sí que nos da una idea sobre el tipo de activo que es y cómo suele funcionar y por tanto podemos aproximar más o menos una rentabilidad realista, sobre todo si miramos a largo plazo. Una vez que hemos visto que la inversión en fondos indexados probablemente sea la mejor inversión si eres principiante, al menos es mi opinión y la opinión de Warren Buffett, tenemos que entender que dentro de estos fondos indexados tenemos dos tipos de fondos indexados. Tenemos los fondos indexados de acumulación y los fondos indexados de distribución. Lástima porque yo pensaba que nos iba a hablar de las diferencias entre ETFs y dividendos, aunque la diferencia entre acumulación y distribución también es importante. Esto parece complejo, pero créeme que es bastante sencillo de entender. Cuando nosotros invertimos en un fondo indexado, como por ejemplo en el fondo indexado del S&P 500, estamos comprando un montón de empresas distintas. En este caso estamos comprando 500 empresas distintas. Y dentro de estas empresas hay algunas empresas que reparten dividendos. Los dividendos no son más que un porcentaje de los beneficios de la empresa que los van a repartir entre todas las personas que tengan una acción de esa empresa. Si yo, por ejemplo, tengo una acción de Coca-Cola, Coca-Cola reparte dividendos y a mí me llega ese dinero y este dinero te llega a ti directamente en tu broker o donde hayas hecho la inversión. Entonces, por nosotros invertir en un fondo indexado, por ejemplo, al S&P 500, vamos a estar recibiendo dividendos. Y aquí es donde entra lo de acumulación o lo de distribución. Si nosotros invertimos en un fondo indexado de distribución, vamos a estar recibiendo estos dividendos. Pero si nosotros invertimos en un fondo de acumulación, vamos a recibir los dividendos, pero automáticamente y sin que tengamos que hacer absolutamente nada, se van a invertir automáticamente otra vez en este fondo indexado. Entonces te estás preguntando, vale Adrián, ¿y cuál es la mejor opción? En mi opinión, la mejor opción es invertir en un fondo indexado de acumulación. ¿Por qué? Porque si nosotros invertimos en un fondo de distribución, cada vez que recibamos estos dividendos vamos a tener que pasar por caja y vamos a tener que pagar impuestos. El gobierno de cualquier país te va a decir, ok, has ganado esta cantidad de dinero y vas a tener que pasar por caja y vas a tener que pagarme los impuestos. Pero si tenemos un fondo indexado de acumulación, como en ningún momento vamos a recibir ese dinero, sino que
que automáticamente se reinvierte, no vamos a tener que pagar nada de impuestos. Y eso es algo muy interesante de los fondos indexados y de la inversión en bolsa en general, y es que si nosotros estamos ganando dinero en una inversión, si por ejemplo hemos invertido $1000 y ahora tenemos $10.000, no vamos a tener que pagar impuestos hasta el momento en el que lo vendamos. Pero si estamos recibiendo dividendos, sí que vamos a tener que pagar impuestos. Excelente. Muy buena explicación. Yo solo añadiría cuál fondo conviene más, qué tipo de fondo, que por cierto no solo tienen por qué ser indexados, pueden ser fondos de gestión activa. Si te interesan más de distribución o de acumulación, tiene que marcarlo el objetivo que te propongas con ese fondo. Si tú lo que quieres es acumular el máximo capital y que crezca lo máximo posible, como ha dicho Adrián, lo ha explicado perfectamente, te interesa un fondo de acumulación, por los motivos que os ha dicho él. Pero tal vez tú estás en un momento en lo que te interesa es generar una renta a partir del dinero que has ido acumulando en ese fondo. Y en ese caso te interesará más un fondo de distribución. Incluso para esos momentos existen fondos de inversión indexados y de gestión activa que se focalizan en empresas cuyo dividendo sea mayor. En el S&P500 hay de todo, empresas que pagan dividendo y empresas que no lo pagan. Las empresas suelen pagar dividendos cuando tienen un modelo de negocio muy consolidado. Es decir, cuando las empresas ya no ven qué inversiones potenciales pueden hacer con el efectivo que les entran y entonces deciden repartir valor entre sus accionistas. Y estos fondos de inversión más focalizados en dividendos invierten en este tipo de empresas. En cambio, las empresas que están en crecimiento, que están en expansión, antes que repartir dividendos, prefieren utilizar todos los recursos económicos posibles a, por ejemplo, abrir nuevas plantas de producción, a expandir su red comercial, a llevar su negocio a otros países, etcétera, 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 y por eso no reparten dividendos, aunque puede ser que su valor crezca más. Así que no es solo que tengas que escoger entre un fondo acumulativo o distributivo, sino que según el tipo de fondo que te interese para el objetivo concreto, puede interesarte más que sea acumulativo o distributivo. Una vez que ya os he explicado todo esto, voy a pasar a explicar mi estrategia y cómo hago yo para invertir. Pero antes me gustaría dejar claro que ni esto es un consejo de inversión, ni soy experto en finanzas, ni soy asesor fiscal. Simplemente esto soy yo compartiendo mi estrategia de inversión. Asesor fiscal yo tampoco lo soy. Supongo que se refería a asesor financiero. Vale, antes de entrar en cómo se organiza Adrián con su dinero, quizás es interesante que os explique la diferencia entre un ETF y un fondo indexado, que es algo que me preguntáis muchísimo. Entonces, en esencia, un ETF y un fondo indexado, el mecanismo para generar rendimiento es exactamente el mismo. Son dos tipos de vehículos de inversión que replican índices bursátiles. La diferencia es la forma jurídica que tienen cada uno. Los ETFs cotizan en el mercado como si fueran acciones. Eso quiere decir que si tú quieres adquirir un ETF, tienes que instalarte un broker y comprarlo como si estuvieses comprando acciones, mientras que los fondos indexados los distribuyen entidades gestoras de fondos, en este caso de gestión pasiva, y por tanto lo que haces es adquirir participaciones en este tipo de fondos. Y por tanto, normalmente en ETFs puedes operar solo cuando está el mercado abierto, pero es mucho más instantáneo, puedes comprar por la mañana y vender por la tarde o a los 3 minutos si te apetece, mientras que en un fondo indexado tienes que comprar y vender participaciones, que puedes hacerlo en cualquier momento, pero es un proceso que suele cerrarse al final del día. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres hacer trading, que no lo recomiendo, tendrás que usar ETFs, mientras que si quieres mantener a largo plazo, pues con un indexado te sirve. Con un ETF también, pero hay diferencias. Como el ETF tiene la forma jurídica de una acción, si tú quieres cambiar tu cartera de inversión, vas a tener que vender ese ETF. Por ejemplo, estoy invertido en el S&P500 con un ETF. Tengo que vender mi posición en el S&P500, mi ETF, pagar impuestos por los beneficios y entonces comprar, por ejemplo, si me quiero ir al MSCI World, un ETF del MSCI World y ya he pagado impuestos, por lo tanto ahí he tenido una pérdida de capital. Hacer un rebalanceo de cartera en ETFs tiene un coste fiscal, mientras que en un fondo indexado, por tal como es la legislación, al menos en España, puedes hacer un traspaso de un fondo a otro sin tener que pagar impuestos. Pero lo que sí que es cierto es que en los ETFs suele haber más variedad de índices con los fondos indexados. Es decir, que puede ser que si tú eres un poco friki, te estás llevando una gestión de inversión un poquito más allá y quieres invertir en índices un poquito más extraños, con factor investing o algunas cosas raras, igual no te queda más remedio que comprar un ETF con esa mentalidad de inversión, porque no va a existir el fondo indexado, ninguna gestora de fondos indexados todavía ha sacado esa mentalidad de inversión. En resumen, en general, si lo que quieres es mantener una inversión, un ahorro a largo plazo bien colocado, te sobra y te basta con fondos indexados. Pero hay
dos ocasiones en las que puedes necesitar utilizar ETF. La primera si no tienes acceso a fondos indexados, que esto es algo que por ejemplo sé que ocurre en Latinoamérica, donde no es tan fácil encontrar fondos indexados, así que no hay más remedio que utilizar ETFs. Y la segunda es que la mentalidad de inversión que tú buscas, el perfil de inversión que buscas, no esté disponible en formato fondo indexado, en cuyo caso pues no te queda más remedio que utilizar un ETF. Pero eso tiene la pega de que no vas a poder hacer un cambio en tu cartera sin pagar impuestos. Ahora sí, ya estoy listo para ver cómo gana Adrián $4.000 al mes invirtiendo. Lo primero que tengo es un fondo de seguridad. Un fondo de seguridad no es más que tener cierto dinero ahorrado. Lo puedes tener en una cuenta bancaria, como lo tengo yo, lo puedes tener en casa o lo puedes tener donde quieras. Pero es muy importante tener un fondo de seguridad. Lo normal es tener un fondo de seguridad que pueda costearte tus gastos de 3 meses. Imagínate que tú para vivir necesitas 1.000 euros al mes. Entonces tu fondo de seguridad debería ser de como mínimo 3.000 euros. Se entiende que es un fondo de seguridad en efectivo o en cuenta corriente. Y esta decisión sobre qué cantidad exacta tiene que ser el fondo de seguridad es muy personal. Lo que se suele decir es que tengas entre 3 y 6 meses de gastos como fondo de seguridad, pero bueno, que si tú no puedes dormir tranquilo si no tienes 10.000 euros en cuenta corriente, tenlos, tampoco pasa nada. ¿Qué nos va a permitir un fondo de seguridad? Nos va a permitir que si en algún momento tenemos cualquier problema, se nos estropea el coche, nuestra mascota tiene un problema o lo que sea, vamos a tener ese dinero disponible y no vamos a tener que tocar el dinero de nuestras inversiones, ya que lo que queremos evitar a toda costa es tener que tocar nuestra inversión. Fantástico, fantástico. No es solo que puedas necesitar ese dinero y entonces si no lo tienes tengas que pedir un crédito o pedirle dinero a alguien. No, es que incluso si eres una persona responsable con su dinero, con capacidad de ahorro y que por tanto está canalizando parte de su ahorro hacia los mercados, también es muy importante que tengas este colchón de seguridad, este colchón de imprevistos, para que si te pilla un imprevisto no tengas que desinvertir, no tengas que sacar dinero en el mercado en un momento en el que quizá no es interesante hacerlo. E incluso yo diría más, es importante, y a mí me gusta recomendar que este colchón sea un pelín mayor de lo que necesitas para que en caso que se produzca una caída en el mercado puedas hacer alguna aportación en esos momentos y sacar un pelín más de rendimiento a la larga. Muy bien este consejo de Adrián, de verdad. Igual no lo parece, pero me está gustando mucho su vídeo. Una vez que tengo mi fondo de seguridad, lo que hago es enviar el dinero a un broker. Un broker, para quien no sepa lo que es, no es más que una plataforma desde la cual vamos a poder invertir en bolsa. Lo interesante es que a día de hoy la gran mayoría de brokers te generan intereses únicamente por tener tu dinero ahí. Entonces lo que hago es, en vez de tener el dinero en el banco, lo tengo en los brokers para estar recibiendo intereses por no tener que hacer absolutamente nada y con un riesgo realmente bajo. Efectivamente, esto ocurre y a veces cuesta un poco entender por qué. En España, el sistema financiero, los bancos, por motivos que si queréis ya profundizaremos en otro vídeo, no es exactamente eficiente a la hora de trasladar las subidas de tipos, los tipos del Banco Central Europeo, los tipos de referencia, hacia los clientes. De forma que la gente que tiene cuenta corriente en España es muy raro que obtenga alguna remuneración o una remuneración buena por sus cuentas corrientes. Lo que pasa es que el perfil de cliente que utiliza un broker o incluso una cuenta en alguna entidad gestora o este tipo de cosas es un perfil bastante más sofisticado a nivel financiero, que si una entidad le paga un poquito más que otra, eso le puede hacer irse a la otra entidad. Entonces la razón por la cual los brokers suelen remunerar el ahorro que tienes es por el tipo de cliente que los utiliza, que es más exigente y tú te puedes aprovechar de eso. Pero eso de que sea sin ningún riesgo añadido, bueno, pues depende del broker, ¿vale? Y tienes que analizar bien a dónde vas a meter el dinero, porque si lo metes en un chiringuito y desaparecen con tu dinero, sí que estás asumiendo un riesgo. Y después lo que hago es que invierto de forma periódica en un fondo indexado. En mi caso, invierto todos los días de lunes a viernes, ya que el fin de semana y festivos la bolsa cierra, pero invierto de forma periódica. Me da igual si la bolsa sube, si baja, si está cara, si está barata, me da igual. Como hago una inversión a largo plazo, hago inversiones periódicas. En mi caso, invierto en un fondo indexado al mundo. Yo no invierto en el S&P 500, ya que me parece más interesante, pero esto no deja de ser una opinión, invertir en un fondo indexado al mundo, y esto me permite con un único clic estar invirtiendo en un fondo indexado al mundo y por lo tanto estoy invirtiendo en un montón de empresas de todo el mundo, de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de Latinoamérica, de todo el mundo, y es una inversión con la cual yo me siento cómodo y es una inversión que ha demostrado tener alrededor de un 10% de rentabilidad anual. Ha quedado claro, ¿no?, que invierte en un fondo indexado al mundo. Porque a mí, yo lo estaba pillando, pero cuando ha puesto las imágenes de las banderitas, entonces ya sí, ya lo he entendido. En fin, ese 10%, de nuevo, el 8,2% es el rendimiento histórico a 200 años vista del S&P 500, que es uno de los mercados que más ha crecido a nivel mundial. Y cuando estás diversificando en otros países que no suelen crecer tanto como Estados Unidos, esperarle un 10% simplemente no es realista. Así que, bueno,
yo revisaría un poquito a la baja esas predicciones de rendimiento, aunque como no tengo la bola de cristal mágica para saber el rendimiento que pasará, pues quién sabe, igual saco un 10% de larga, pero yo esperaría un pelín menos con esta mentalidad de inversión. Se me ha ocurrido una cosa, que es que si os fijáis, con la información que ha dado Adrián podemos saber si está invirtiendo utilizando ETFs o fondos indexados. Así que os voy a preguntar a vosotros en qué creéis que invierte Adrián Sáenz. Déjamelo en comentarios y discutimos a ver si invierte en ETFs o en fondos indexados. Este guiño ha quedado como muy cringe, ¿no? Bueno, en fin. Arréglalo, editor. Estoy cansado, jefe. Una de las dudas más frecuentes a la hora de invertir, especialmente si somos principiantes, es ok, todo esto es muy interesante, pero ¿cuándo debería vender mi inversión? Y es que tenemos que invertir que durante más tiempo invirtamos, menos probabilidades de perder dinero vamos a tener. Y cuanto más corto sea el periodo de inversión, tenemos que entender que la inversión debería ser a largo plazo y cuanto mayor sea el plazo, más segura va a ser la inversión. Por otra parte, tenemos el interés compuesto, que básicamente lo que hace el interés compuesto es que cada año estemos ganando más gracias a nuestra inversión. Y tengo un ejemplo. Imagínate que nosotros invertimos $100 y conseguimos un 10% de rentabilidad anual. Esto lo que va a generar es que durante el año 1 vamos a ganar ese 10%, vamos a ganar $10. Pero el año 2 vamos a ganar más dinero, ya que vamos a tener el 10% no de 100, sino de 110. Vamos a estar ganando $11. Y cada año vamos a ir ganando más y más y más y más dinero. Y esto me lleva a una calculadora de interés compuesto que nos permite ver cuánto dinero tendremos en un futuro invirtiendo cierta cantidad. Si nosotros invertimos 300 euros al mes durante 35 años y conseguimos un 10% de rentabilidad, que es lo que da un fondo indexado. De nuevo, ese 10% es demasiado optimista, pero vale. El grafiquito sí que lo tenemos, editor, el grafiquito del interés compuesto. Lo podéis ver en ese vídeo sobre cómo invertir desde cero, lo tenéis en mi canal. Y lo que podéis ver también en ese vídeo son esos gráficos que ha compartido antes, más extendidos, también son de Jeremy Siegel en ese libro que citaba antes, Stocks for the Long Run. Y ahí eso explico no solamente por qué la renta variable tiende a generar más rendimiento a largo plazo, sino también porque es el único activo que en un plazo de 20, 25, 30 años nos da una certeza de tener un rendimiento real. Eso quiere decir que descontando la inflación, solo la renta variable, solo la inversión en empresas, siempre ha obtenido un rendimiento positivo en un plazo de entre 20 y 30 años. Está explicado en ese vídeo, lo podéis ver a continuación de este. Estaríamos consiguiendo tener más de 1 millón de euros dentro de estos 35 años. Yo sé que 300 euros al mes puede ser poco para algunos, mucho para otros. Sé que 35 años puede ser poco para algunos, muchos para otros, pero esto es una calculadora que cada uno puede poner sus datos, si puedes ahorrar más o menos y tienes más o menos años, lo voy a dejar en la descripción y así vais a poder calcular vuestro caso particular. O, si prefieres una calculadora que te permita dimensionar el nivel de ahorros teniendo en cuenta el interés compuesto y la inflación para tus objetivos financieros concretos, te puedes ir a la descripción de este vídeo y tendrás una calculadora que no es una calculadora de Google, sino que es una calculadora hecha por mí. Te vas a la descripción del vídeo y ahí lo tendrás. Ah, y por cierto, ¿cuándo vender las acciones? La inversión, como dice Adrián, pues hay que vender cuando esté cerca el objetivo para el cual estás invirtiendo ese dinero. Porque la forma adecuada de invertir el dinero no es todo a lo loco de golpe como está planteando Adrián en el vídeo, sino es tener distintas inversiones, distintos vehículos de ahorro para distintos objetivos. Por ejemplo, te planteas tener una casa en 10 años y jubilarte en 30. Pues tú tendrás un plan de inversión o de ahorro para llegar a ese objetivo a los 10 años y otro distinto para llegar a jubilarte a los 30. Liquidarás el plan de inversión a 10 años cuando estés cerca de comprarte la casa y ya le habrás buscado un perfil de inversión adecuado para ese objetivo, y el plan de inversión a largo plazo para la jubilación lo liquidarás cuando llegues a la jubilación o ni siquiera lo liquidarás, sino que buscarás otras formas de transformar ese patrimonio en renta, sea invirtiendo por dividendos, sea comprando algunos inmuebles con ese dinero, sea generando alguna renta vitalicia o alguna de las otras muchas opciones de desinversión que existen. Por otra parte, tenemos la regla del 4%. Esta regla lo que nos dice es que podemos retirar el 4% de nuestra inversión todos los años sin que afecte a la inversión. Básicamente es una regla que utilizan un montón de personas, especialmente cuando se jubilan. Imagínate que nosotros tenemos 100.000 euros invertidos en un fondo indexado. Esta regla lo que nos dice es que podemos vender 4.000 euros todos los años y en ningún momento vamos a quedarnos sin nuestro dinero. Vale, cuidado. Voy a ser muy repipi ahora, pero en este gráfico lo que se da a entender, primero, es que la forma de recuperar este dinero tiene que ser ir sacándolo, lo cual no es cierto, ahora os explicaré. Y segundo, que parece como que jamás vas a estar por debajo de los 100.000 euros, y esto no es lo que pasa. Tú puedes ir recuperando dinero de ahí
y en algunos momentos, según la inversión que tengas, puede bajar por debajo del valor. No es que siempre vayas a mantener esos 100.000 euros. Lo que se estima a la larga es que retirando un 4% o generando, mejor dicho, un 4% de renta con ese capital, no vas a consumir capital y por tanto lo vas a poder mantener durante los años que sea necesario. Pero la forma de retirarlo, como os digo, no es ir haciendo disposiciones de ese capital necesariamente, sino que podéis, por ejemplo, rescatar ese capital financiero e invertirlo en un piso que ponéis en alquiler. O podéis, por ejemplo, hacer una renta vitalicia con ese capital, y todos estos métodos en su conjunto se calcula que más o menos ese 4% de renta lo pueden generar conservando el valor del capital. Eso es la regla del 4%. Así que con la regla del 4% podemos más o menos calcular cuándo podemos ya parar de trabajar para simplemente vivir de nuestras inversiones. Otra forma de calcular cuánto dinero necesito para jubilarme y dejar de trabajar para siempre es hacer la regla del por 25. Básicamente lo que tenemos que hacer es calcular cuánto dinero nos gastamos en vivir durante un año. Imagínate que me gasto 1.000 euros al mes, pues multiplico 1.000 por 12, 12.000 euros es lo que yo me gasto al año. Entonces cojo esos 12.000 euros y los multiplico por 25, me da 300.000 y básicamente me hacen falta 300.000 euros invertidos para poder hacer esta regla y poder vivir ya durante toda mi vida sin tener que trabajar. Vale, me hace gracia. Esto me hace gracia por una tontería, es que soy muy friki. Vamos a hacer un ejercicio matemático, va. Quiero que cojas la calculadora y calcules. Si estás viéndolo desde el móvil, pues salte un momento del vídeo y pones la calculadora y pones esta operación. Y si lo estás viendo desde la pantalla del ordenador o en casa en la tele, pues coge el móvil un momento y haces esta operación. Quiero que calcules el 4% de 300.000. Y eso se hace multiplicando 300.000 por 0,04. ¿Cuánto da ese número? Da 25.000 euros. ¿Espera aquí? Algo no está bien. Y da 25.000 euros porque la regla del 4% es la misma regla que la regla del 25. Es decir, si tú tienes 300.000 euros, puedes obtener un 4% de renta anual, que son 25.000 euros, sin consumir ese capital. Son la misma regla. En fin, está bien. Más fácil de recordar, me gusta más. Pero obviamente tenemos que entender que nuestra inversión es nuestra y podemos hacer lo que queramos con ella. Si nosotros queremos vender nuestra inversión cuando sea, lo podemos hacer con un par de clics, lo mandamos al banco y no hay ningún problema. Pero tenemos que entender también que existen los impuestos y vamos a tener que pagar impuestos por el dinero que hemos ganado. Imagínate que yo invierto $1.000 y consigo ganar $10.000. Yo no voy a pagar impuestos por esos $10.000, sino que voy a pagar impuestos por $9.000, ya que es el beneficio que yo he tenido. Efectivamente, aproximadamente un 20% del beneficio mientras las cosas no cambien. Y lo que tenéis que saber también es que si ahorráis para objetivos específicos como por ejemplo la jubilación, existen vehículos de ahorro que invierten por ejemplo a través de fondos de inversión que te permiten tener ventajas fiscales. En España los dos que yo conozco o que creo más útiles para este objetivo son los planes de pensiones y los PIAs, que bien utilizados pueden ahorraros un buen dinerito en impuestos. Para concluir este vídeo me gustaría decir que invertir es algo importante. Si no invertimos cada día vamos a tener menos poder adquisitivo, pero obviamente es importante formarse bien antes de invertir para no caer en ninguna estafa ni acabar perdiendo nuestro dinero. Fantástico, sí señor. Lo importante, chicos, yo siempre os lo digo, es que cuando estemos invirtiendo tengamos certeza de beneficios. Y si no sabes cómo tener certeza de beneficios, significa que necesitas más formación o que te ayude un profesional. Muy bien acabado, Adrián, sí señor. Si este vídeo te ha parecido interesante, no dudes en dejar un buen like, es algo que no te cuesta nada y a mí de verdad que me ayudas un montón. Y tampoco dudes en compartir este vídeo con tus familiares o amigos que estén interesados en invertir y quieres que lo hagan de una forma correcta. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, soy Adrián Sáenz y nos vemos en el siguiente. Chao. A ver, la cereza en el pastel de este vídeo ha sido la imagen de stock de los dos amigos mirando el vídeo ahí en el ordenador. De verdad, fantástico este vídeo. Muy bien, si no lo habéis hecho ya, si no seguís a Adrián, id a darle a suscribirse a su canal, id a darle un like a este vídeo porque la verdad es que ha estado muy bien. Me alegro mucho de haberlo visto, es un vídeo que yo podría compartir con mis amigos que están empezando la inversión. Súper bien este vídeo. ¿Cómo me alegro de haber reaccionado a este vídeo, chicos? Sé que soy muy repipi y muy pesado, igual no parece que haya disfrutado de este vídeo, pero sí, me ha parecido un vídeo de introducción al mundo de la inversión muy bueno, el mejor que he visto hasta ahora, aparte del que tenéis en mi canal, que lo he hecho yo. Está súper bien estructurado, es súper claro, sin complicaciones, sin poner demasiadas ideas en la cabeza de la gente que despisten más que otra cosa, es directo y si peca de algo es de simplificar demasiado los conceptos o de no explicar alguna cosita por ahí en medio.
que es lo que he intentado hacer yo. Si tuviste la suerte que este vídeo de Adrián Sáenz fue el primero con el que te topaste cuando empezaste a investigar, es que has tenido mucha potra, porque te habrá dado una base que está muy bien para empezar a construir sobre ahí. Y como sabéis, si habéis visto mis otros vídeos de reacción a otros creadores de contenido de finanzas, y si no los habéis visto, pues luego los miráis, desgraciadamente esto no siempre es así. De hecho, lo único que me ha faltado en este vídeo, que no lo ha mencionado en todo el vídeo, es cómo está haciendo para ganar esos $4.000 invirtiendo. Pero en realidad eso lo podemos averiguar. $4.000 al mes son unos $50.000 al año. Y Adrián dice que su rendimiento a través de sus inversiones está rondando el 10%. Así que yo me atrevo a mojarme y decir que el patrimonio invertido que tiene Adrián está rondando el $500.000. ¿Creéis que conseguiremos que nos lo confirme en comentarios? Estoy seguro que entre todos podemos hacerle llegar este vídeo a Adrián, si alguno lo conoce, para que nos confirme si el patrimonio que tiene invertido en mercados financieros ronda el $500.000. Y si no lo conseguimos, pues al menos habremos disfrutado de este vídeo. Recordad que suelo hacer este tipo de reacciones a otros creadores de contenido desde el buen rollo y con el propósito de complementar y matizar el mensaje que dan, y que intento aportar un punto de vista más práctico, que sale de haberme reunido con cientos, si no miles de personas y hablar de este tema. Mi intención no es ni hundirlos ni criticarlos, sino sumar. En fin, que la nota que le pongo a los consejos que nos ha dado Adrián Sáenz en este vídeo es un 8,5 sobre 10. Soy muy exigente. ¿Y por qué no un 9? Pues tampoco lo sé, no lo toméis muy en serio, me estoy inventando la nota ahora mismo. En fin, que si te gusta lo que estoy haciendo y has disfrutado de este vídeo, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal, que son esas cosas que ayudan con los algoritmos. Nos vemos en el próximo vídeo.